Hola caballistas y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la historia de Obélix. Mi entrenadora Montse Izaguirre se dedica a domar potros y a concursarlos. Normalmente no requiere de mi ayuda, pero le llegó una clienta nueva, Claudia, la dueña de un potro lusitano llamado Obélix de 3 años y medio. Este potro ha pasado por muchas manos antes de llegar a Claudia hace 3 meses, y aunque ella ya tenía otros caballos, nunca ha tenido un potro, era la primera vez. Curiosamente, Claudia me conocía de las redes sociales y me dijo que era mi fan y que aplicaba todos mis consejos con su potro, y realmente tengo que decir que Obélix es un potro muy desensibilizado a todo, no se asusta de nada, ni tractores, ni fustas, ni ruidos, nada de nada, parece un caballo adulto salvo algunas cosas que tiene de potro, que es normal. Obélix no iba montado y contrató los servicios de Montse para que se lo domara. La chica, antes de contactar con Montse, intentó hacerle la primera monta y, según cuenta ella, fue tocarle un poco con la pierna en el otro lado al sentarse y el caballo arrancó a correr y Claudia se cayó en el suelo. Fue entonces cuando decidió contratar a un profesional para domarlo. La caída de ese día no la tiene grabada, pero sí tiene grabado otro momento en el cual el caballo se asusta, que es este. Realmente aquí ya hay unos cuantos fallos. La chica que aguanta a Obélix va muy relajada, con la cuerda muy suelta. Si el caballo dice tirar, se le va a escapar. Claudia intenta subir utilizando un objeto, se le tumba, el caballo se asusta y le suelta una patada. Si ponemos el vídeo en cámara lenta, veremos que el caballo no da la patada por maldad, sino por susto. Incluso pienso que no es bien una patada, sino al quererse escapar, sin querer toca a Claudia. Maldad no tiene el potro, pero es normal que cuando un potro se asusta, lo primero que haga es tirar una patada. Este fue el primer día que Montse fue a tantear el potro. Claudia le aguantaba el potro pie al suelo y Montse pues hacía lo que siempre hace con los potros antes de ponerles el peso. Salta al lado de ellos, les da golpes para ver cómo reaccionan, y si ven una buena reacción, entonces intenta ponerle el peso. Después de varios saltitos, Montse intenta colgarse de la montura a ver cómo reacciona el potro. Y aquí tenéis la reacción. Sale corriendo en notar el peso. Después de un buen rato logran ponerle el peso. Pero Montse quería asegurarse de hacer las cosas bien antes de subirse, y más con los antecedentes de este potro. Hay que evitar a toda costa que te subas y el caballo salga corriendo todo asustado. También Claudia no era una persona experta en domar caballos, y la persona que aguanta el potro tiene que saber aguantarlo, tiene que saber cuándo dar presión y liberar presión. Tiene que saber cómo colocarse para que el caballo no la arrolle, y también tiene que saber leer un poco el lenguaje corporal. En resumen, la persona que está en el suelo es el seguro de vida del jinete que se está subiendo. Ahora mismo Obélix estaba bloqueado. Admitía que Montse pusiera el peso, pero no quería moverse, y si lograban hacerlo andar, salía corriendo y Montse tenía que saltar del potro por seguridad. Esto no era nada bueno, porque sin poderlo evitar, estaban premiando al potro por ese comportamiento que no era el correcto ni el deseado. Y os preguntaréis, ¿cómo se le premiaba? Muchas veces premiamos a los caballos por una mala actitud sin nosotros saberlo, y es una forma de confundir al caballo. En este caso, cada vez que el caballo salía a correr, se liberaba el peso que tenía en la montura, y según aprenden los caballos, con esta reacción por parte de Obélix desaparecía esa presión que le incomodaba y volvía a estar cómodo. Para él eso era un premio. Como podéis ver en las imágenes, el potro no andaba de la mano. Claudia intentaba desbloquearlo girándole la cara, pero aún así el potro seguía arrancándose y provocando que Montse tuviera que saltar. Aquí fue cuando Montse decidió pedirme que le ayudara a hacer las primeras montas a Obélix. El primer día que fui no hay mucho grabado, ya que entonces no sabía que haría un vídeo de este potro para YouTube. Pero entre Montse y yo pensábamos tácticas para aplicar al potro, ya que Obélix es un potro a la que intentabas avanzar retrocedía en lo que se había conseguido, volvía al punto de partida, y eso realmente nos tenía bastante comida a la cabeza. Al estar yo pie al suelo, Montse podía tardar más antes de saltar del potro, ya que no es la primera vez que trabajamos juntas y ya nos conocemos. Montse sabía que el potro no se me escaparía de las manos.
logramos que el potro diera unos pasos mientras Montse estaba colgada de la montura. Ahora el problema era que si continuábamos, seguramente el potro se bloquearía y volvería a quedar separado sin andar. Así que probamos una cosa antes de continuar. Le dimos una golosina para premiarlo y me lo llevé a dar una vuelta por toda la hípica. Y volví otra vez al picadero redondo, como simulando que era otra sesión de trabajo. Repetimos los pasos anteriores y esta vez dando un paso más en la doma de Obelix. Nuestra intención era que Montse pudiera subirse al potro y poner el culo en la montura, pero eso era solo nuestra intención. Si lo conseguíamos o no dependía del potro, su lenguaje corporal y cómo lo notáramos. Porque poner el culo en la montura y que el potro se arrancara a correr, no conseguiríamos nada, todo lo contrario, retrocederíamos otra vez al punto de partida y quizás incluso más atrás. Aunque no lo parezca, el vídeo no está en cámara lenta, ni está en modo repetición, no está editado. Es el tiempo que nos llevó a decidir si pasar la pierna o no. Teníamos que estar muy convencidas de que el potro no se arrancaría a correr. Es por eso que nos tomamos tanto tiempo. Finalmente, Montse pasó la pierna con mucho cuidado y se sentó en la montura como si fuera una pluma, sin dar golpes. Fijaros en la pierna, apenas toca el potro. Montse estuvo un par de minutos quieta en la montura y después, poco a poco, fue moviéndose delicadamente, trasladando su peso de un lado a otro de la montura. Esto era necesario ya que para bajar de Obelix tenía que trasladar el peso para poder pasar la pierna otra vez para desmontar. A veces desmontar es peligroso ya que tienes que levantarte en la montura y moverte encima del caballo, y hay potros que eso les asusta. Conociendo a Obelix, que fácilmente se arranca, el desmontar era un momento también bastante delicado. Evidentemente no probamos de andarlo montado, ya que ese día pudimos andarlo con Montse colgada de la montura y se pudo montar al potro sin que hiciera nada malo. Así que el próximo día sería el adecuado para intentar dar los primeros pasos con Montse montada. Pero eso ya os lo contaré y enseñaré, porque está grabado, en el próximo vídeo. Dejadme en los comentarios lo que creéis que pasa cuando intentamos dar los primeros pasos a Obelix con Montse montada. No olvidéis darle like si os ha gustado. Hasta el próximo vídeo, caballistas. ¡Chao!